Seguimos en el ojo del cíclope. Acá tengo en mis manos un libro que es maravilloso. Además la portada de tapa es muy linda. Dice Preguntas de los elefantes. ¿Qué título, Daniel? Qué hermoso título. Un recorrido por África Oriental. Facundo García. Ya nos ha gustado mucho y especialmente lo que tenemos aquí justo con nosotros a Facundo García para que nos cuente del libro. Y se lo vamos a preguntar y lo recibimos como siempre con hacemos con el aplauso. Bueno, muchas gracias. Qué lindo, bueno, cuántos elogios, todavía no me escuchan hablar y me elogian, es genial. Bueno, tenemos Genial, que decir, para presentar un poco así como biografía de Facundo, periodista, escritor también, y ¿qué más? Hombre comprometido socialmente. A lo mejor, y también, ¿sabes qué? Me parece a mí que está bueno reivindicar el no tener una biografía de diseño. Porque ahora viste que las biografías son, la gente hace esto, después primero la carrera de grado, después el doctorado, después la maestría, qué sé yo, y después... Y a mí me encanta la gente que se salió de ese cuadradito. Entonces la gente más maravillosa que yo conocí es la gente que se salía de ese marco, digamos, y me sorprendía. Entonces amo, como decía Kerouac, ¿no? La gente que sube hasta el cielo y estalla como un fuego artificial en 1000 colores. Me parece muy bonito eso de salirse de las biografías de diseño. Me parece que hay que reivindicar ese derecho como un derecho humano también, que no te diseñen la biografía. Bueno, y a la gente que no te conoce, a los que nos están escuchando, Facundo, háblale un poquito de vos. Y recién empezó un poco así como por una de tus obras, que es esta obra maravillosa, Preguntas de los elefantes, pero háblale de vos a la gente que te está escuchando. Bueno, básicamente yo soy un mendocino, nací en el Hospital Español, a los 18 años me fui a vivir a Buenos Aires y aprendí muchas cosas porque estaba bastante loco, viví en pensiones durante muchos años, siempre me acuerdo, compartía mi habitación con 6 monos, siempre había un olor a pata infernal en la pensión, pero aprendí un montón de cosas. Y después me hice periodista, pero me hice periodista después de vivir todo eso. Entonces yo siempre reivindico esa experiencia como muy formativa, junto con la instancia de después estudiar en la UBA y qué sé yo, pero aprendí tanto en la UBA como en las pensiones. Aprendí a compartir en las pensiones, en esos años nuevos, donde las personas no tenían con quién pasar la fiesta, y hacíamos un puchero con el peso que comprábamos cada uno. Uno compraba el vino, otro compraba la verdura picada y otro compraba el caldito, y nos hacíamos un puchero en Año Nuevo. Y eso fue muy, muy formativo para mí. Viví en casas de anarquistas durante mucho tiempo. Allá en Montecastro, en Buenos Aires, teníamos una casa que compartíamos con varios compañeros, y sabés que teníamos una autoridad rotativa, teníamos esas cosas súper líricas. Con el paso del tiempo me hice periodista, pero siempre conservé como esa perspectiva sobre el mundo, en el sentido de tratar de encontrar formas alternativas de vivir. Uh-huh. Y eso me llevó a África, me llevó a vivir con tribus, a tratar de ver cómo se podía, o sea, todas las acepciones de lo que significa ser humano. A veces pensamos que ser humano es solamente, qué sé yo, vivir acá en Mendoza y ir a laburar, qué sé yo, y tomarnos el bondi o ir en auto al laburo. Y yo traté de buscar otras formas. Traté de demostrarme a mí mismo que había otras maneras de ser humano, que la palabra humano tenía otros matices, otras coloraciones, otras coloraturas posibles. Y es lo que yo traté de reflejar en Preguntas de los elefantes, que es un libro que se editó en 2017 y que gracias a Dios tiene un camino maravilloso que si quieren enseguida podemos compartir. Pero básicamente se trata del viaje de un mendocino que cruzó África en busca de estas variaciones sobre lo que significa ser humano. Eso es un poco... Nada más ni nada menos. menos. Me haces pensar en un personaje, no sé, renacentista, una especie de Marco Polo, esos viajeros, aventureros, pero que a su vez van dejando testimonio de lo que van haciendo, lo que van descubriendo, van llevando sus descubrimientos a otra parte. Y bueno, en ese viaje iniciático en el cual se van construyendo como seres humanos, como vos decís, fuera de la currícula, como decimos en el ámbito docente, también hay una formación. Todo viaje es un viaje hacia el interior de uno, si es real. Yo he visto gente superficial pararse frente a la pirámide de Keops y no sentir nada, porque no tenían una búsqueda interna. Yo no puedo decir que yo tengo una búsqueda interna ni nada de eso, pero sí que me dejé atravesar por las historias. Y en ese sentido mis viajes
fui corresponsal en China también, por ejemplo. Mis viajes siempre fueron en ese intento de encontrar algo que me alimentara como humano, ¿no? Es decir, por ejemplo, ¿qué quiere la gente en la otra punta del mundo? Estás en Shanghái, ¿no? Te parás en una plaza de Shanghái a las 7 de la mañana y decís, bueno, ¿qué quiere de esta gente? Y ves pasar millones de personas. Y una de las cosas básicas que pueden sonar tontas o burdas u obvias es que todos queremos amar y que nos amen. En cualquier lugar, en el desierto de Sahara, en Shanghái, en Pekín, en Etiopía, en Sudáfrica o en la Amazonia, todos los humanos queremos amar y que nos amen. Y esa verdad tan simple también me inspiró un montón para escribir. Y escribí distintas historias en Preguntas de los Elefantes sobre gente que ama y quiere ser amada. Básicamente es eso. Y es tan sencillo que cuando lo decís así, nada, uno puede decir, qué boludo este pibe, me dice algo que siempre supe. Pero ¿sabes qué? A veces la gente necesita escuchar algo que ya sabe. Necesita que otro se lo diga. En realidad no sé, Facundo, si todos lo saben, así con esa claridad. Hay gente que cree que en la vida hay que triunfar, y triunfar seguramente materialmente, tener casa, auto, títulos, o trabajo, no sé, otras cosas, ¿no? Sí. Y no pararse en una plaza de Shanghái a preguntarse, bueno, ¿qué tiene de humano esta humanidad que me rodea y qué tiene de similar a la humanidad que me puede rodear en Mendoza o en el África? Sobre todo porque la gente sensible en general es ninguneada. Mirá, cuando yo empecé mi viaje en África, porque yo fui desde el Cairo, no tenía un mango, pero empecé a caminar para abajo y me fui desde el Cairo hasta Sudáfrica. En bondi, en tren, en balsa, en camiones. Y me pasó algo muy loco, que fue muy instructivo. Yo encontré gente recontra copada en los lugares más inhóspitos. Estabas en el medio del Sahara y encontrabas un tipo que quería plantar una rosa, un tipo típico de Saint-Exupéry, ¿no? Quería cuidar un jardín. Y el tipo dedicaba a eso y los demás le decían, pero este es un gil, mirá, quiere plantar una rosa en el Sahara. Y después hacía 100 kilómetros más y en otra aldea me encontraba un tipo que cantaba canciones desnudo a la orilla del Nilo. Y hacía 1000 kilómetros más y me encontraba un tipo que quería hacer títeres en Etiopía. Y todos esos tipos se sentían solos. Entonces, la primera mitad de mi viaje yo encontré que todos esos tipos se sentían solos. Pero la segunda mitad del viaje, es decir, cuando pasé del Ecuador, más o menos a la altura de Kenia, sentí la necesidad de contarle a toda esa gente que era copada, que soñaba con un mundo mejor, la necesidad de decirle que no estaba sola. Porque había conocido un montón de gente a lo largo de mi trayecto que también esa mañana se había levantado cuidando un jardín, haciendo títeres, haciendo teatro, componiendo canciones a orilla del río. La soledad esa que sienten a veces los sensibles no es una soledad real, es una soledad que parte de esta sensación de incomunicación que nos hacen sentir, pero no es real. Hoy, esta misma mañana, somos millones en el mundo que nos hemos levantado tratando de agregar un poquito de belleza al paisaje. Y yo sentí que necesitaba transmitirlo eso en el libro, ¿no? Y en Preguntas de los Elefantes traté de rescatar todos esos luchadores que a lo mejor son anónimos, pero que hacen del mundo un lugar más bonito. Si vos vas a Harar, les cuento cómo es Harar. Es un pueblito en Etiopía a donde se fue Rimbaud, el poeta francés. Rimbaud, después de triunfar en París, se va a Harar, un pueblo con murallas medievales. Y se fue a vivir ahí. Y se hizo traficante de armas. Y yo fui ahí y encontré ahí un montón de gente que estaba a la altura de Rimbaud. Quizás no en la poesía, pero sí en el modo de percibir la vida, ¿no? Tipos que me hacían pensar sobre mis urgencias, sobre mis proyectos vitales. Me decían, y bueno, ¿y vos por qué querés hacer esto? ¿No? ¿Por qué querés, por ejemplo, vos dijiste recién triunfar, ¿no? Y te preguntaban así muy claramente a veces los africanos, ¿y para vos qué es triunfar? Y te lo decía un tipo que no tenía zapatos, pero sin embargo estaba poniendo su corazón en la charla, ¿no? Y te dejaba descolocado. En Quesala, por ejemplo, hay una mezquita. Quesala queda en Sudán y hay una mezquita donde están los sufíes. Para entrar ahí, la única condición es que te saques los zapatos, pero te puedes quedar a vivir si querés. Y se comparte todo lo que hay, ¿sí? Y se canta. Y ellos me decían que ellos, muchos de los tipos que estaban ahí, yo empecé, digo, ¿qué son? ¿Viste? Desde la ignorancia decía, ¿qué son? Monjes. Las personas que están en esta mezquita en Quesala decían, ¿qué son? Monjes. Me decían, no, yo soy kiosquero.
Y decía, pero ¿cómo que qué haces acá? Cantando canciones, todo el día, descalzo. Decía, no, pero para nosotros es muy importante tener 3 meses o 2 al año en silencio para pensar. Y yo pensaba, ¿cuándo fue la última vez que yo tuve 2 meses en mi vida para pensar? Para oír esas voces que yo tengo adentro, a escuchar lo que realmente quiero hacer, por ejemplo. Y nunca lo había tenido. Entonces, ¿quién era el pobre? ¿Ellos o yo? ¿Ellos que estaban descalzos y que comían un arroz compartido? ¿O yo que nunca había tenido 2 meses de mi vida para pensar quién era realmente? Todas esas cosas me fueron... Nada, imagínate, mi cabeza se me voló la peluca. O sea, mi peluca debe estar en este momento volando a 1000 metros de altura. La peluca que yo tenía en ese momento, porque realmente se me estalló mi cabeza. Y a veces también me preguntan, ¿qué aprendiste en el viaje, no? Y yo siempre digo esto, no solamente aprendí algunas cosas, sino que sobre todo desaprendí mucho de lo que me habían enseñado. Desaprendí el dinero. Conocí sociedades en donde en todo el año no se toca el dinero. A lo mejor se toca una vez por año cuando van al mercado a comprar una radio, algo que, bueno, no hay otra manera de conseguir que garpando, pero conocí sociedades donde la gente no tocaba el dinero durante meses. Entonces para ellos el dinero, bueno, iba y venía, no era algo que marcara su existencia. Sí marcaba su existencia, por ejemplo, si el vecino estaba feliz o estaba enfermo, o si una vaca se moría. Hay un hombre que conocí en Kenia que se deprimía cuando morían las vacas, lloraba como si fuera un humano. Se le moría una vaca al tipo y estaba en cama días. Y cuando nacía una vaca nueva, me acuerdo, una tarde nació una vaca y justo coincidió con el fin de la época de sequía. Y ustedes no saben lo bonito que fue conectarse con el corazón de esa sociedad. Para ellos lo que significaba que naciera una vaca y a la vez que lloviera. Tanto es así que a la vaca le pusieron blessing, que significa bendición, porque vino con la lluvia. Y estábamos todos bajo la lluvia, viendo a la vaca recién nacida tratando de pararse, y conectás con algo muy humano ahí. Mientras tanto los chicos corrían abajo de la lluvia y cantaba toda la aldea, ¿no? Y uno cuando vuelve acá a Mendoza o a la Argentina o a Occidente, si querés, dice, ¿y dónde guardamos nosotros ese recuerdo? Porque cuando lo vivías te parecía que era muy familiar de alguna manera. O sea, te parecía que era algo natural cantar bajo la lluvia con todos tus seres queridos. Entonces, bueno, te planteabas un poquito, ¿no? Una especie de recuerdo perdido que tenemos de todo eso. ¿Dónde quedó? Claro, creo que lo tenemos tapado, Facundo. Y lo que vos decías, por ejemplo, en la Argentina, para traernos al hoy y al aquí, donde desde hace tiempo nos hacen creer que no solamente lo más importante es el dinero, sino que están permanentemente hablando de las fortunas, de los políticos, de los ricos, de los empresarios, etcétera. Nos hacen creer que estamos divididos por esos elementos materiales, que son más materiales a veces que ideológicos. Y bueno, y nos hacen olvidar todas estas cosas que vos nos estás contando ahora, cómo es importante que una vaca muera o nazca, es importante que llueva. Justamente decíamos, Marcelo, llovió los otros días en Mendoza. Y bueno, los que amamos los jardines, los que cultivamos nuestro jardincito, sabemos lo que es el ciclo de la vida y la muerte de las plantas, o sea que la muerte no existe en realidad, y que eso es vital. Y que es mucho más enriquecedor que tener dinero, paradójicamente. Absolutamente, pero además darle causa a esa creatividad humana, porque existe. Un masái me dice un día, mirá lo que voy a hacer, y empieza a cantar. Y empieza a cantar y se empiezan a acercar todas las vacas que había alrededor. Y me dice, esta canción, me dice el tipo, me la enseñó mi bisabuela, o mi abuela me dijo, me la enseñó mi abuela, y es la canción para ordeñar vacas. Desde hacía, no sé, 10 generaciones los tipos habían desarrollado esa canción para ordeñar las vacas. Y las vacas se acercaban. Y era un vínculo que se generaba a partir de la canción. O sea, tenían canciones para las vacas, tenían canciones para los pájaros, para los elefantes. Había toda una, ¿cómo decirte? Una tecnología para dialogar con el universo.
Y bueno, como te cuento, cuando vos volvés acá te das cuenta que tenemos un montón de riqueza, porque yo la primera vez que me duché con agua caliente después de un año en África, imagínate, decía, genial, esto es lo más. Tenemos un montón de cosas positivas, pero no nos tenemos que olvidar que la ciencia tiene límites, que hay problemas de la ciencia hay problemas que la ciencia no puede resolver tal como está formulada. Entonces hay cosas que hay que resolverlas poéticamente, musicalmente, ¿sí? El universo responde en el idioma en que uno le pregunta. Si uno va hacia el universo de manera poética, el universo responde de manera poética. Si uno va de manera científica, responde de manera científica. Y eso lo aprendí también en África, donde ellos me enseñaron que mi perspectiva era una entre muchas. Ustedes saben que hay 800 etnias en África. Entonces, y a veces cada etnia tiene su lenguaje, su modo de ver el mundo. Y aprendí eso, que somos una especie muy diversa, que no hay una forma de ser humano, que hay muchísimas. Y bueno, después ustedes me preguntaron, ¿cómo hiciste para volver? Yo creo que todavía no vuelvo, digamos. Cuando volví prendía la luz, ¿viste? La luz eléctrica me colgaba, tipo como la película Náufrago, ¿viste? Que se cuelga mirando el foco. ¿Eso nos lo puedes contar en un ratito? ¿Cómo no? Recién habíamos dicho que este libro, donde él ha plasmado toda su experiencia por África, fundamentalmente por el África Oriental, ha tenido un recorrido muy lindo, muy rico, y que Facundo justamente nos lo quería contar. Bueno, ¿cómo empezó, digamos, el camino de Pregunta de los Elefantes? Bueno, el libro se publica en 2017 y lo presentamos acá en Mendoza. Me acuerdo un día de sonda, que había un sonda de, no sé, 80 kilómetros por hora, pero fue alucinante porque fue un bocha de gente igual. Después lo presentamos en Buenos Aires y bueno, en un momento como que se había agotado el tema de presentarlo, ¿no? Y se me ocurre, le digo a mi compañera, che, a mí como que no me alcanza ya, o sea, no me alcanza como en haber presentado el libro. ¿Por qué no hacemos algo más? En esta idea de que los libros sean herramientas para la realidad. O sea, que no se quede en la masturbación mental, ¿viste? A ver qué pasa con los africanos, ok, listo. Y entonces en un delirio se me ocurre, digo, che, ¿por qué no traer a alguna de las personas que me alojaron a mí durante mi viaje por África a mi tribu? Así como ellos me mostraron su tribu, mostrarles yo mi tribu. Y ahí apareció hay un capítulo del libro de Preguntas de los Elefantes que habla de Kenia y de la lucha de las mujeres en Kenia por sus derechos. Particularmente en el sur de Kenia, en la tribu Masái. ¿Qué pasa en los Masái? Es una tribu fuertemente patriarcal donde a las mujeres cuando les viene la primera menstruación les cortan el clítoris. Además las mujeres no pueden tener propiedad, ninguna propiedad, se las obliga a casarse, digamos, más allá de su decisión. Y bueno, yo había conocido 6 horas campo adentro a una mujer de 21 años en ese momento, o 22, que luchaba por los derechos de las mujeres. Yo me acuerdo que cuando me fui de Ositeti, de ese pueblito, la vi saludarme así y ella se perdió en el horizonte y imagínense, 6 horas campo adentro, nos íbamos en el jeep y desapareció en el horizonte un puntito, una chica saludándome que luchaba por los derechos de las mujeres en el aislamiento más absoluto. Claro, se publica acá el libro y a mí me queda esa imagen de ella saludándome, ¿viste? En el medio de... tenemos que pensar que no tienen gas, no tienen luz, no hay nada ahí, ¿eh? Y digo, yo tengo que traer a ella a mi tribu. Ella me mostró su tribu y yo le voy a mostrar la mía, con sus errores y sus cosas buenas. Y bueno, y presentamos un proyecto en la Uncuyo, junto con mi compañera, con Agustina Fiadino. Y nos aprobaron el proyecto y pudimos traer a Lilian desde el medio del campo, en la sabana africana, a Mendoza el año pasado. Entonces, para mí fue quiero decir, no solamente para mí, digo, es una muestra de que los libros todavía pueden, no digo cambiar el mundo, pero un pedacito de mundo pueden cambiar. Y ahí empezó un vínculo increíble porque Lilian se quedó en Mendoza un mes y veía mujeres trabajar, veía mujeres encarar pibes si le gustaban. Claro, yo le tuve que explicar, era como, le digo, mirá, si acá te gusta un flaco, vos le podés decir, invítame a un café o podemos salir, lo que fuera. Y para ella era muy flashero eso, ¿entendés? Era cambiar absolutamente las normas que le habían enseñado desde que tenía 1 año. Y fue para mí también muy enriquecedor en otros sentidos. Yo también aprendí mucho de ella. ¿Por qué digo esto? Porque a veces pensamos que los libros se agotan en la publicación. Y al final ¿por qué decidió contar historias que tengan que ver con la realidad y hacer periodismo y comunicar?
porque quiere cambiar cosas, digamos. Y en ese sentido el libro ha sido muy, muy, muy rico como experiencia. Como te digo, terminó en un viaje de uno de los personajes, entre comillas, una de las personas que aparece en un capítulo, terminó tomando vino conmigo en mi casa, ¿entendés? A 20.000 kilómetros. Aparte nos decías que ella, volviendo a su pueblo, llevaba ya una cantidad de herramientas y de ideas como para seguir su lucha por la emancipación de la mujer. Bueno, no sé si emancipación, pero por los derechos de las mujeres. Ella siempre me escribe, a veces por WhatsApp, porque tienen esos proyectos, viste, tipo Bill Gates le dará internet a 20.000 aldeas. Bueno, y entonces tienen internet, no tienen corriente, pero cada tanto, una vez por semana van al mercado y hay como un cargador comunitario, donde vos enchufás tu celular y pasás las 3 horas y te llevas el celular que te tiene que durar toda la semana. Lo prendés para mandar un WhatsApp y lo apagás después porque se te acaba, si no. Y ella cada tanto me manda un WhatsApp y me dice: gracias a mi viaje por Argentina, yo aprendí que no estoy loca, ¿sí? Aprendí a tener fe en mí misma, porque a ella le decían: vos estás loca, ¿qué haces? Tenés 25 años y no estás casada, ¿no? Porque allá, claro, las chicas las casan a las 12, 13, 15 años, y ella está sola, entre comillas, sola, quiero decir, no está casada. Y ella me dice que no se siente ella sola. Antes se sentía loca o sola, porque es lo que le decían, pero ella siente que no, que tiene un montón de hermanos y hermanas en otras partes del mundo que la defienden. Y eso es re importante para un activista, no sentirse solo. Que es lo que yo te decía, que a veces ese tipo que cultivaba un jardín en el Sahara, o ese tipo que hacía poesía en Etiopía o lo que fuera, la trampa es que van a intentar que vos te sientas solo o ridículo y que te pongas triste. Pero la clave está en saber que no estás solo. Y cuando vino Lilian le hicimos saber que no estaba sola. Y hoy, cuando a veces está cansada o lo que sea, a veces intercambiamos mensajes, ¿viste? Y está buenísimo porque ella sabe que estamos. Aunque no tengamos forma de darnos un abrazo y estemos a 20.000 kilómetros o 15.000 kilómetros, estamos conectados de alguna manera. ¿Cómo no? Y aparte, bueno, ¿por qué no nos contás esto que nos decía fuera de micrófono tan lindo? ¿Qué le había gustado a ella tanto aquí de Mendoza, de la Argentina? Bueno, una de las cosas que yo le pregunté al final de su estadía acá, recordemos que ella venía de los Masái, que son una tribu guerrera de la sabana africana. O sea, ¿qué es lo que más te gusta de nosotros? Y me dijo varias cosas. Lo primero es que me dijo: ustedes se abrazan y los corazones se quedan muy cerca cuando se abrazan, ¿no? Y después me dijo: y cuando ustedes se dicen buen día, y es muy cuyano esto, me dice, se miran a los ojos y me dice, you shine. Es como brillan cuando se miran, ¿no? Y es algo que a veces uno no valora acá, ¿viste? Y idealiza a otras culturas, pero tenemos una riqueza invisible, o invisible para nosotros, que está y es muy palpable. Vos te levantás y contás cuántos abrazos diste en el día y vas a ver que fueron un montón, en la mayoría de los casos. Así que tenemos cosas súper valiosas. Y ella me decía que eso lo valoraba un montón, viniendo de una tribu guerrera donde son, viste, más parcos, digamos. Claro. Y me dice, you shine. Me decía, cuando you shine significa en inglés, ustedes brillan. Cuando se saludan, les brillan los ojos. Y es cierto, cada vez que alguien la saludaba, la miraba a los ojos y decía, ¿cómo estás, Lilian? Y era como una conexión humana impresionante. Así que sí, en eso quedó como muy impactada. De esa riqueza que a veces los mendocinos no nos damos cuenta que tenemos. Claro, sí. Aparte yo veo que tenés un tatuaje que dice Amor Vincit, en latín, ¿no? El amor vence. Sí. Así que bueno, tus ideas las llevas incluso escritas en la piel. Sí, ¿sabes por qué yo tengo en el brazo, como bien dice Daniel, tengo un tatuaje que dice el amor vence? ¿Por qué? Porque a veces escribo y la trampa es volvernos cínicos, ¿no? Creo que también la tristeza es una de las trampas que nos van a atender, y la otra es volvernos cínicos. Y cuando estoy escribiendo a veces necesito, viste, recordarme. Entonces tengo el brazo que está el teclado y tengo mi brazo que dice el amor vence. Cuando me olvido lo tengo ahí escrito y sigo escribiendo. Bueno, hermosísimo lo que nos cuenta Facundo, y le vamos a agradecer muchísimo esta visita que nos ha llenado de espíritu y nos ha devuelto también alegría que, como vos decías, es invisible, pero la tenemos aquí. Total. Sí, totalmente. Y bueno, tengo que decir que Facundo es hijo de una queridísima vecina mía, que yo viví 8 años en la calle Juan Cruz Vera de la Cuarta, mi barrio preferido, y allí tenía esta hermosa vecina que se distinguía, aparte de amable, por ser muy bella, que es Laura de Vicente. Le vamos a mandar un beso muy grande.
Así es, y bueno, uno cuando le invita a Facundo a la radio siempre se queda corto, ¿no? Yo que he tenido la posibilidad de tenerlo en otros espacios radiales, es como que siempre te quedas con gusto a fósforo. Vamos a tener que invitarlo de nuevo. Cuando quieran. Tiene que venir de nuevo. Sí, cómo no. Exactamente. ¿Cómo no? Te agradecemos mucho, Facundo, por tu visita. Y bueno, ¿el libro dónde lo podemos encontrar? Bueno, el libro se consigue en la Facultad de Filosofía y Letras, que Edifil, que es la editorial de la Facultad de Filosofía y Letras, fue la que editó el libro. Así que si andan por la ciudad universitaria, van a Filosofía y Letras, ahí en la librería pueden conseguir el libro. También creo que todavía hay algunos ejemplares en la librería Gildo da Curcio, en la calle España 1260. Sí, llegando a Gutiérrez. Llegando a Gutiérrez, donde está ahí el ex banco hipotecario. Bueno, hay una librería ahí de autores mendocinos que está muy buena. Así que ahí pueden conseguirlo. Se llama Preguntas de los Elefantes. Y si no, si ponen en Facebook, por ejemplo, ponen Facundo X García, ahí aparezco yo con unos lentes de sol y haciéndome el lindo. Me escriben y yo siempre ando con libros. Así que nada, nos juntamos. Yo digo que soy una librería ambulante porque siempre llevo libros en la mochila. Entonces me junto con alguien. Buenísimo. ¡Pum! Y bueno, esa es un poco la historia de los autores también en Mendoza, que tenemos que andarla remando con la distribución, pero a full, en dulce de leche. Conocemos el paño. Total, sí, sé que lo sabes, así que pero bueno, no le dejaremos a la oligarquía ni una sola hoja en blanco, como dice un amigo mío. Así que vamos a seguir escribiendo. Muy bien, Facundo. Muchísimas gracias. Vamos a seguir escribiendo. Seguimos en el Ojo del Cíclope, ya venimos con más.